días. Ahora nos encontramos con Rosario, quien nos va a hacer un breve resumen, pero también un análisis profundo sobre la historia de la legislación sobre niñez en el país. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como esto lo van a ver ustedes en línea, depende de la hora que ustedes tengan. Yo tengo mucha alegría realmente de poder compartir con ustedes esta experiencia. Ustedes saben que lo ideal sería que no existan niños abandonados en el mundo, pero lamentablemente eso es utópico, ¿no es cierto? Porque si no hubiese niños abandonados en el mundo, no habría necesidad de reinsertarlos, no habría necesidad de adopciones. Y estos niños justamente son aquellos niños que por diferentes circunstancias tienen que entrar a manos del Estado para su protección, como son los niños huérfanos, los niños maltratados, y que cada día su problemática lamentablemente sigue creciendo. Tenemos conocimiento de la primera legislación, de la primera elaboración del Código de Menores, en 1938. Es el primer código que lo elaboró. En esa época era el Ministerio de Bienestar Social y de Trabajo. Estaban incluidas las dos cosas en esa época. En este código se establece el internamiento de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones y la colocación familiar como medida de protección para los huérfanos, desvalidos, abandonados. Continúan con este sistema a toda la década del 50 sin mayores cambios. En la época del 60 se habla ya de la reinserción familiar y se incorpora el concepto de que los asuntos de menores sean tratados como problemas humanos y no como litigios como hasta ese entonces se acostumbraba. ¿Qué pasaba? Inclusive los mismos padres, lamentablemente, pedían que se le interne a su hijo porque era mal educado, porque era malcriado, porque no trabajaba. Entonces, la misma familia creía que el Estado le podía proteger internándole al niño en una casa, en la actualidad se llama casa hogar. Antes se decía hospicios, orfelinatos. Les ponían los mismos padres como castigo. Entonces, por eso es que ya aquí se habla de que ya no puede ser tratado como litigio, sino tiene que ser tratado como un problema humano. Sigue esta modalidad, como les decía, toda la década del 50, en la del 60 ya se habló de la reinserción familiar, a fin de que después que permanecen determinado tiempo en las instituciones, se entiende que se iba a trabajar para que ese niño pueda reintegrarse a su familia. En el 48 se incorpora por primera vez la institución de la adopción y dice así en el artículo 1: la adopción de menores es la institución de derecho civil por la cual un menor entra a formar parte de una familia extraña a la suya, con obligaciones y derechos señalados en la presente ley. ¿Por qué dice aquí de derecho civil? Porque el Código Civil, en su primer libro que trata de la familia, entonces justamente ahí sí se habla de la adopción. En 1975 se dicta el reglamento para el régimen de adopciones por parte de adoptantes extranjeros y se lo ratifica con ampliación en el Código del 76. En el artículo 89 se hace referencia a la adopción internacional. Y previamente a esto, se firmaron los primeros convenios.
un convenio para Bélgica en 1969 y Suecia firmó su primer convenio en 1976. Los niños adoptados durante estas épocas se hizo la adopción semiplena, no era plena, más bien es la adopción simple, por la cual la sentencia de adopción que se dictaba aquí en el país tenía que ser aprobada en un juzgado al país donde el niño iba. Por lo tanto, los niños salían con pasaporte ecuatoriano, que se verificaba y se aprobaba la adopción en Suecia. A partir del código del 2003, que previamente para este código realmente del 2003, que es el que está actualmente en vigencia, realmente se trabajó muchísimo. Hubo participación inclusive de las casas de acogida, el ministerio convocaba de las instituciones de adopción, y ya fue diría yo, este código fue un código dinámico, diríamos. Ya no fue solamente el Estado que lo hizo, no, ya hubo la participación de la comunidad. Y una cosa importantísima, aquí ya ingresó también en este código los convenios internacionales, como es la Convención de los Derechos del Niño, que fue promulgada en el 92 y de la cual el Ecuador ratificó y es miembro. Igual, posteriormente también, el código, la Convención de los Derechos del Niño y de la Adopción, que generalmente se le conoce con el nombre de la Convención de la Haya.